estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana, hoy con Kevin Sieninski, economista jefe de Econviews. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La generadora eléctrica Geneia presentó ayer una solicitud para su oferta pública inicial y empieza a recorrer así el sendero para convertirse en la primera empresa argentina en salir a la bolsa estadounidense en al menos 7 años. La empresa, que tiene entre sus accionistas a Jorge Brito del Banco Macro, pidió cotizar en el New York Stock Exchange bajo el símbolo GENN, ofreciendo sus acciones como American Depositary Shares. Una cuestión del huevo y la gallina, pero el anuncio se produjo en el día en el que el riesgo país argentino quedó en un nuevo mínimo para la era Milei, en este caso de 415 puntos. Geneia se define como la plataforma líder de energía renovable en Argentina, con 2.128 megavatios de capacidad instalada, sobre todo eólica y solar. En el primer trimestre facturó $96,4 millones, con una ganancia neta de $7,9 millones en esos primeros 3 meses del 2026. En los últimos 12 meses, varias empresas argentinas salieron a colocar deuda en Nueva York, pero ninguna había dado el paso de abrir su capital. Matías Cataruzzi, de AdCap Grupo Financiero, aclaró que por ahora se trata de un paso preparatorio y no del lanzamiento formal. En esa instancia se definiría un monto de acciones, precio y calendario. Trazando un paralelo con lo que fue la salida a la bolsa de Central Puerto en el 2018, Cataruzzi estimó que Geneia podría lograr una valuación de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Antes de seguir, escuchamos ahora la mirada de Ezequiel Fernández del área de Research de Balance. El IPO propuesto por Geneia es tal vez la transacción más importante de Equity Capital Markets que tenemos con alguna compañía argentina desde el IPO de Vista en el 2019. Así que es algo claramente para festejar. Y también refleja que la evaluación de los activos argentinos empieza a acomodarse a valores más razonables, incluso comparables a los de algunos pares latinoamericanos. Por otro lado, es una compañía con muy buenos activos, muy buenos contratos, en general bastante perspectivas de crecimiento, y creemos que es probable que tengan éxito. Se suma a que todo lo renovable también tiene un público bastante marcado entre los fondos, especialmente de Europa. Así que me parece que hay motivos para festejar esto. Veremos cómo es el proceso de book building, pero en general las generadoras de electricidad en Latinoamérica cotizan entre 5 y 8 veces EBITDA. Geneia podría acercarse más al techo de esa evaluación, dado que los renovables tienen una capacidad de convertir EBITDA a free cash flow en forma mucho más directa que los activos térmicos, así que esperamos que el mercado reconozca estos atributos positivos. Cierro esta sección recordándoles que ya pueden leer la entrevista que le hizo Flor Lendoiro al CEO de Loma Negra. Entre otras cosas, Sergio Feifman habló del rol del crédito para reactivar la construcción y resaltó que hoy la empresa está trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada. Ayer fue justo el ADR que más subió en la rueda, por casi 4%. 2. La actividad económica argentina viene alternando meses de crecimiento con otros de caída, un patrón que en la jerga se conoce como serrucho, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta 2 motores para frenar esa volatilidad. Por un lado, un repunte del crédito al sector privado y lo que él llama un cambio fenomenal en las rutas. La idea es que los 2 motores no solo dinamicen a la economía, sino que lo hagan de forma más pareja para que la mejora derrame en los sectores que quedaron rezagados. Acá no hay que aclarar que estamos hablando particularmente de la industria y de la construcción. Pero como escribió ayer Tomás Carrió en Bloomberg Línea, el problema del primer motor es la mora. El crédito había sido uno de los grandes impulsores de la actividad hasta el primer semestre del año pasado, pero se frenó desde entonces con el apretón monetario que el gobierno dispuso para contener al dólar y a la inflación antes de las elecciones de octubre. Ahora, con tasas más calmas, el equipo económico espera que vuelva a traccionar, aunque desde los bancos avisan que primero tiene que
bajar la mora, que según la consultora 1816 volvió a subir en mayo hasta 12,7% en las familias. Pensando en el 2027, Diego Rivas, CEO del Banco Galicia, dijo que cree que el crédito pueda ser un motor, pero más lento de lo que el gobierno pretendería en un año electoral. Dicho esto, uno de los límites para la recuperación del crédito no sería la tasa misma, sino la cantidad de familias que quedaron fuera del sistema por el deterioro justamente de la mora, con más de 6 millones de personas en el veraz crediticio. Y como les decía, el segundo gran motor al que apuesta el gobierno es el de las rutas. La administración Milei apuesta a que se ponga en marcha el concesionamiento de miles de kilómetros con financiamiento privado y la idea de bajar el costo argentino mientras se reactiva la construcción, que lógicamente ha sido el sector más golpeado por el freno de la obra pública. Concretamente, estamos hablando de un sector que perdió 120.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. Mientras el gobierno aguarda por esos dos motores, los anuncios de inversión siguen llegando. Luis Caputo anunció ayer en X que la empresa Meitner Energy presentó una propuesta para construir en Atucha un reactor nuclear modular pequeño, el primero de su tipo en el mundo, con una inversión estimada de $1.200 millones de capitales privados estadounidenses. Y detalle no menor sobre una patente argentina. Estamos hablando del ACR300, un reactor de unos 300 megavatios que, según el anuncio, generaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos entre las etapas de desarrollo, construcción y operación. 3. Ayer nos enterábamos que Donald Trump compró en abril del año pasado acciones de Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. También veíamos a Tesla caer 8% a pesar de superar las expectativas de entregas de vehículos, mientras que el Nasdaq cayó bastante fuerte y el Dow Jones tocó un nuevo récord. Pero hoy en esta sección internacional quiero hablarles de otro tema, la inteligencia artificial y su potencial destrucción neta de empleo. El disparador fue el dato de ayer. La creación de empleo en Estados Unidos se desaceleró fuertemente en junio, con apenas 57.000 puestos de trabajo no agrícolas y revisiones a la baja de los 2 meses anteriores. Estamos hablando de una creación de empleo 50% por debajo de lo que habían anticipado los economistas. Y como reportó Bloomberg el miércoles, en los sectores de finanzas e informática, donde la adopción de la IA fue más rápida, la caída de las nóminas se viene acelerando este año hasta un promedio de 28.000 puestos por mes, según datos oficiales. La consultora Challenger, que sigue los anuncios de despidos, ya contó 102.000 recortes atribuidos a la IA en lo que va del año, un tercio de ellos produciéndose en el sector tecnológico. Esa misma consultora advierte que el sector financiero podría ser el próximo gran sector afectado. Pero obviamente no todos están viendo el mismo panorama, y el economista jefe de OpenAI, Ronnie Chatterjee, sostuvo esta semana en el foro del Banco Central Europeo en Portugal que pedirle una tarea a la IA no significa que vaya a reemplazar al ser humano que la hace. Comparó el momento con la llegada de la computadora personal, que terminó complementando el trabajo en lugar de eliminarlo. El grueso de los economistas coinciden que a nivel macro todavía es muy pronto para hablar de un efecto generalizado. La señal por ahora aparece más en una menor contratación y una mayor rotación que en despidos masivos. Antes de pasar al cierre con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,1%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,9% para Loma Negra y caídas de hasta 3,7% para Vista. Los bonos en dólares cerraron mixtos, con verdes de hasta 0,4%, y el riesgo país quedó en 415 puntos básicos, un nuevo mínimo para la era Milei. El dólar blue quedó en 1.525, el MEP en 1.532, el contado con liqui en 1.576, el mayorista en 1.488 y el minorista en 1.510 pesos. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP a noviembre quedó en 24,5% y la caución a un día cerró en 12,5%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 25 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 48.004 millones de dólares. El cierre. Y ahora lo escuchamos a Tomás Carrió, que habló para cerrar esta semana con Kevin Sieninski, economista jefe de Econviews. Bueno, Kevin, en el último informe semanal desde Econviews plantearon que tras la reciente suba del dólar, el segundo semestre va a estar marcado por un trade-off entre estabilidad cambiaria y tasas. Y plantean que hasta ahora el gobierno siempre eligió lo primero y que no ven señales de que esta vez vaya a ser distinto. Quería preguntarte un poco qué es lo que están mirando en términos de esta dinámica, de este trade-off, y si no creen que teniendo en cuenta el contexto y el año electoral de 2027, si no ven que el gobierno pueda llegar a priorizar en esta oportunidad la actividad. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Sí, un poco lo que estamos viendo es
es lo que ya se ve en el mercado cambiario durante junio, que es un mercado cambiario un poco más tomador, donde quizás hay un poco más de demanda y donde algunos factores de la oferta, quizás sobre todo del lado financiero, no estuvieron tan presentes y hubo un poco más de presión cambiaria, que dicho sea de paso, a nosotros nos parece que una leve suba del tipo de cambio nos parece incluso positivo. Creo que la mirada del gobierno tampoco está muy alejada de esto. Quizás lo que está tratando el gobierno es de administrar un poco esta suba para que no haya saltos muy, muy discretos o que pongan nervioso al mercado. Me parece que es una estrategia correcta. Hasta ahora, en términos de tasas, quizás la semana pasada hubo una suba puntual. Nosotros en esa editorial planteamos un poco la duda de, bueno, si esta vez el gobierno iba, como lo hizo quizás en el año pasado, sobre todo, permitir que la suba de las tasas compense un poco la presión cambiaria. Por lo que vimos hasta ahora, creemos que hay algún cambio en esta mirada por parte del gobierno. El viernes pasado la tasa podría haber subido más si el gobierno no inyectaba un poco de liquidez comprando algunas letras del Tesoro. Incluso, bueno, la licitación del viernes volvió a inyectar liquidez y las tasas volvieron a bajar. Así que por ahora vemos al gobierno que está administrando la suba para que no sea muy fuerte, vendiendo sobre todo títulos dólar link, y por el lado de la tasa, más allá de la suba puntual del otro día, creemos que sigue habiendo un ojo puesto en la actividad y en que no haya demasiadas subas fuertes o demasiada volatilidad en la tasa. Y incluso en una de las últimas presentaciones del Banco Central que circularon, un poco se hablaba de esto, ¿no? Creo que lo pusieron algo así como perfeccionamiento del esquema monetario, que es un poco evitar demasiada volatilidad o subas muy abruptas de la tasa, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad viene en un serrucho, quizás un serrucho que va levemente para arriba, pero bueno, que no termina de consolidar una recuperación, y donde el crédito, que fue el gran motor de la recuperación, sobre todo a fines del 24 y principio del 25, hoy no está creciendo, justamente porque la morosidad empezó a subir mucho cuando se dispararon las tasas. Entonces me parece que sí, el segundo semestre va a haber un trade-off. Todavía el tipo de cambio está en niveles bastante bajos, está a más de 20% del techo de la banda. El tipo de cambio real sigue relativamente apreciado en términos históricos. Entonces el gobierno tiene margen para todavía mantener las tasas bajas y ir manejando la suba del tipo de cambio con otro tipo de intervenciones. Veremos si esto se mantiene, que si puede cambiar la postura, ¿no? Ahora, ustedes todas las semanas publican una suerte de semáforo de distintos sectores de la actividad. Quería preguntarte qué estuvieron viendo en ese semáforo en estas últimas semanas, teniendo en cuenta esto que decías, que el EMAE viene mostrando una dinámica de tipo serrucho con meses de expansión seguidos por otros de caída. Sí, bueno, para mayo hay indicadores mixtos. Tenemos algunas subas y otras bajas, así que no está muy definida la tendencia. De todos modos, nosotros esperamos que en el segundo semestre la actividad retome, digamos, un crecimiento un poco más generalizado, sobre todo porque estamos esperando que los salarios reales recuperen un poco con la baja de la inflación, y porque también esperamos que la morosidad toque un techo quizás a mitad de año, y bueno, y el crédito va a volver a crecer. Así que para adelante somos relativamente optimistas, no estamos esperando un boom demasiado marcado, pero bueno, los sectores que más dinámicos, que los que siempre mencionamos, el agro, la minería y la energía, van a seguir impulsando el crecimiento, y quizás haya un poco de derrame al resto de los sectores y a los que están más vinculados al consumo, con la recuperación del salario, ¿no? Ahora, mencionabas recién el crédito, que claramente es una de las grandes apuestas del equipo económico para que motorice la actividad en el segundo semestre. Quería consultarte, con estos niveles de mora y la expectativa de que recién esté haciendo pico hacia mitad de año, ¿ves que pueda llegar a ser efectivamente un motor para la economía en el segundo semestre, o crees que puede haber como un cierto lag de que efectivamente puede impulsar a la actividad del crédito?
Sí, me parece que no va a ser un boom como el que vimos en 24 de principios de 25, porque los bancos van a ser mucho más cautos a la hora de dar créditos y creo que las personas también a la hora de tomar. Entonces no vemos un crecimiento tan abrupto, pero sí creemos que puede llegar a jugar a favor y creo que va a ser importante de cara al futuro que el crédito vuelva a crecer. Uh-huh. ¿Y qué otros motores crees que puede llegar a tener el equipo económico en mente para dinamizar un poco más la actividad, sobre todo de una manera más homogénea, que llegue a los sectores más rezagados, teniendo en cuenta, de vuelta, lo que decíamos antes de que el próximo año es electoral? Sí. Si uno lo piensa en términos un poco más amplios, por el lado fiscal no hay demasiado espacio. Las cuentas fiscales este año están un poco más ajustadas que el año pasado y no hay demasiado espacio ni para bajar impuestos, ni para hacer una política fiscal demasiado expansiva. Por el lado de la política monetaria me parece que es donde el gobierno está poniendo todas las fichas y mantener tasas bajas lo más extendidas en el tiempo o mientras lo permita el tipo de cambio, creo que es donde están poniendo todas las fichas. Y después en términos sectoriales la política de crecimiento del gobierno es el RIGI. No lo veo al gobierno haciendo otro tipo de cosas para impulsar demasiado la actividad. Creo que en la medida que la inflación baje y se recuperen los salarios, ese va a ser el motor más importante, ¿no? Para que recuperen el resto de los sectores. Ahora, mencionabas recién el ancla fiscal y esta semana conocimos que la recaudación de junio volvió a caer en términos reales después de haber interrumpido en mayo 9 meses consecutivos de caídas en términos reales. Bueno, había habido un factor ahí muy puntual que lo había explicado. La consulta que quería hacerte es si crees que esta dinámica sumada al pago del aguinaldo en junio puede tensar un poco el equilibrio fiscal del último mes. Sí, puede ser que junio dé un leve déficit, puede ser, pero de todos modos nosotros, sí, déficit primario, pero de todos modos nosotros seguimos estimando un superávit de 1.4 para todo el año, que creo que es más o menos lo que estima el gobierno y el FMI, así que las cuentas, digamos, están un poco más ajustadas, pero no vemos que haya un compromiso del ancla fiscal ni nada por el estilo. La frase del día. Antes de irnos, escuchamos hoy 2 frases del día, las 2 del mismo informe de la consultora 1816. La primera es sobre la inflación. La inflación habría perforado el 2% en junio según varias mediciones y el mercado de bonos piensa que continuará bajando hasta la zona de 1,4% en el cuarto trimestre. La velocidad de la desaceleración dependerá en parte de YPF. La segunda es sobre la liquidación del campo. La venta de la cosecha de la soja es la más lenta de los últimos 10 años. Los productores vendieron solo el 41% de la producción 2026 según datos de la cuarta semana de junio. ¿Se empezará a acelerar la liquidación con el dólar subiendo al entorno de los 1.500 pesos? ¿Y qué pasará con el precio de la nafta en el surtidor con el crudo ya en precios preguerra? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.